Los incas fueron conocidos como feroces guerreros y como maestros en la construcción. Su imperio fue el más extenso del planeta. Perduró durante un siglo hasta que un grupo de solo 175 aventureros españoles consiguieron subyugar nada menos que a 7 millones de habitantes. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? ¿Cuál fue el motivo por el que estos temibles guerreros no ofrecieron resistencia alguna a los invasores? En este documental, el científico norteamericano William Sullivan desarrolla una investigación propia de un detective para intentar encontrar una respuesta a este intrigante enigma. Paso a paso, descifra los mitos incas y llega a la conclusión de que estos codificaban un registro de acontecimientos astronómicos. Un registro tan asombroso y preciso que puede ser comprobado hoy con avanzados programas informáticos. Y esto le ha permitido a Sullivan descubrir el trágico secreto de los incas. Estos seres libraban una lucha desesperada contra el tiempo. Su propósito era evitar la catástrofe que veían anunciada en las estrellas. Los chamanes de los Andes han conservado hasta hoy el recuerdo de estos asombrosos acontecimientos astronómicos. Y tras 4 siglos de olvido, su mensaje ha sido finalmente descifrado por la ciencia. Si desean acompañarnos en este nuevo viaje en busca de misterios del pasado, podrán comprobarlo. Sol radiante de los Andes, tú que caminas por el mundo. Este relato está impregnado por una emoción que raya en el desaliento, por la indiferencia del mundo contemporáneo respecto al pasado. Y este sentimiento es como una sutil opresión. No nos perdamos, no nos olvidemos de los que se han ido antes, porque sin conocerlos a ellos, ¿cómo puede usted saber quién es? En 1532, la oscuridad envolvía un continente entero. En pocos días, el mayor imperio de esa época se desmoronaba cuando 170 conquistadores irrumpieron en la historia de América. El sorprendente colapso del imperio inca es una crónica de terror, pero su final había sido anunciado por las profecías. Cuando empecé a estudiar la historia del Imperio Inca, me sorprendió que solo existiera durante menos de un siglo, antes de ser destruido por los conquistadores españoles. Más sorprendentes fueron las circunstancias que rodearon a la desaparición de este gran imperio. Cuando leí por primera vez lo que había pasado, pensé, ¿cómo puede ocurrir? Uno está acostumbrado a pensar en el destino como algo más etéreo. Al final, supe que el destino de los incas estaba escrito en las estrellas. Durante el día, en las tierras altas de Perú y Bolivia vibraba una canción incontrolable. La tierra herida clamaba por sus labradores perdidos desde las terrazas rotas en las colinas abandonadas hasta la desolación del altiplano. Es la Pachamama, la madre tierra. De los 7 millones de sus hijos que fueron testigos de la llegada de los españoles, 6 millones murieron después de la conquista. Los supervivientes que sufrieron durante siglos la degradación del cataclismo no lo han olvidado. Mucho de lo que sabemos sobre el Imperio Inca proviene de los cronistas españoles. Los incas no habían desarrollado la escritura y muchos piensan que solo tenían una idea muy vaga de su propia historia.
pero nada más lejos de la verdad. Para situar su propia historia en el río del tiempo, los incas crearon sus propias embarcaciones, los mitos. Esta idea es discutible. Hay ruinas y trozos de cerámicas que pueden mostrar el firme avance del hombre desde las cavernas, pero hay quienes creen que nuestros antepasados pueden haber sido más antiguos y distintos de lo que la arqueología oficial está dispuesta a aceptar. Durante un centenar de años, todos los estudiosos consideraron que nuestros antepasados eran los chimpancés. Cuando Darwin llegó con su maravillosa evolución, cometieron el error de pensar: déjenme amarrar mi pequeña barca detrás de este gran barco. Y así navegamos. Pero la teoría de la evolución está pensada solo para organismos, y nuestros antepasados no eran amebas. Hace 10 años, Herta von Degen escribió un libro demostrando que nuestros antepasados poseían sorprendentes conocimientos sobre astronomía, ocultos y codificados en sus mitos, un conocimiento hasta ahora ignorado. Lo que está en cuestión aquí es toda la historia de la civilización. Puede que no haya ido en línea recta desde los estúpidos hombres de las cavernas hasta nosotros, los listos, con nuestra bomba de hidrógeno y dentífricos a rayas. John West aplicó la geología, la astronomía y los mitos para descubrir que la esfinge de Gizeh debe de tener algunos miles de años más de lo que creen los egiptólogos. Entre muchos estudiosos existe la convicción de que el pasado distante es mucho más interesante de lo que parece y que la gente tenía entonces conocimientos más avanzados de lo que creíamos hasta hace poco. Un aspecto al que dedicaron sus esfuerzos fue el estudio del cielo. Y actualmente disponemos de una gran capacidad para recuperar esta información incrementada con las posibilidades que nos ofrecen los ordenadores digitales. Bill Sullivan detecta en los mitos una precisión de conocimientos tan sofisticados como los monumentos de piedra de los incas. Sorprendentes conocimientos de astronomía, impresionantes profecías, las claves para responder al misterio de por qué un imperio poderoso cayó en manos de un puñado de conquistadores. 5 años antes, el último inca auténtico había profetizado la pérdida del imperio cuando agonizaba. ¿Fue esta la causa de la resignación de los incas ante los conquistadores españoles? Los enigmas de los Andes. Vayamos a la búsqueda de sus secretos. Algunos los conocemos gracias a esta anciana alemana y a las desiertas planicies que ella preservó para la posteridad. Aquí está en sus últimos días la difunta María Reiche y la maravilla que es Nazca. Un desierto cubierto de inmensas líneas y figuras muy antiguas. Su significado es confuso, pero debe de tener relación con la astronomía. Este es un testimonio de una visión mágica del mundo, el cosmos y sus poderes. Estas imágenes permanecieron mudas y desconocidas durante siglos porque en la Tierra son virtualmente invisibles, solo se captan desde el aire. El mono representaba la llegada anual del agua. El milagro de la vida para ese pueblo del desierto era anunciado por la aparición de esa constelación. Una enorme fortaleza destaca sobre Cuzco, antigua capital de los incas. Forma la cabeza de un puma con la ciudad debajo, que es el cuerpo del puma. Y esto solo es visible desde el cielo. Pero si el mundo entero cree que el desierto de Nazca es único, se llevará una sorpresa. El día del solsticio, cuando el sol está en el extremo norte o el extremo sur, en junio o en diciembre, el 21 de junio, el sol del solsticio ilumina las montañas del Valle Sagrado.
Aquí, el investigador peruano Fernando Elorrieta descubrió una pirámide con una base 28 veces más grande que la Gran Pirámide de Gizeh, diseñada para permanecer invisible. Las líneas marcan los solsticios de junio y diciembre y también los equinoccios, el 21 de marzo y el 21 de septiembre. La pirámide solo puede verse desde las montañas. De ninguna manera es posible comprender que estamos sobre probablemente la pirámide más grande del mundo. Esta es la ventana donde ingresa la luz del sol en el amanecer de junio 21. Es un inmenso reloj de sol y de la eternidad. Los andinos no tratan de dominar a la naturaleza, sino de vivir en total armonía con una de las geografías más diversas del mundo. Lo fundamental fue diseñar testimonios que vincularan al hombre con el cosmos. Y solo las personas especializadas, no las personas profanas, podían comprenderla. Los secretos de una élite de sacerdotes y de nobles. El 21 de junio se reunían aquí para contemplar un puma que aparecía en el solsticio, hasta que los españoles le cortaron la cabeza. El día del solsticio, el 21 de junio, solo ese día, cuando el sol salía, formaba la cara de un puma. En el solsticio de diciembre lo cortaba exactamente por la mitad. Indicadores del tiempo, un dominio vital para la supervivencia en los agrestes valles de los Andes. Durante mucho tiempo, los Andes solo podían mantener a escasos grupos de cazadores. Los cultivos eran muy precarios en las deslumbrantes altitudes, atravesadas por el viento y las devastadoras heladas. Las selvas amazónicas lo asfixiaban por un lado y el océano y el desierto más seco del mundo por el otro. Cerca del 200 a.C., un impulso creativo de gran pujanza revolucionó la vida en esta región. En todas las áreas andinas se desarrollaron sistemas de terrazas y riego para los cultivos. En un lugar tan inhóspito como los Andes, la agricultura exige a la comunidad enormes esfuerzos coordinados. Se requiere voluntad de colaborar más que de odiar. En ninguna parte eran tan claras las obligaciones de los vivos con los muertos. Hasta hoy, las familias de los Andes se reúnen en torno a los sepulcros en el Día de los Muertos para agasajar a sus difuntos con comida, bebida y conversación. El respeto entre la gente, entre vivos y muertos, y entre el hombre y la naturaleza, era la ley básica del campesinado andino. Se las había dado un dios creador con forma humana, Viracocha. Su imagen permanece aquí, en esta montaña. La tradición sitúa su llegada aquí, en el lago Titicaca. Hace mucho tiempo, Viracocha salió de este lugar para crear la tierra, el sol, la luna, las estrellas. Según el mito, Viracocha creó a todas las tribus de los Andes y les enseñó a vivir en armonía. Este mito es el principal documento de la civilización andina. Cada tribu poseía un lugar propio llamado Pacarina. Podía ser una fuente, una caverna o una colina, de la cual habían emergido los ancestros de cada tribu, llegados desde el lago Titicaca y enviados por el dios Viracocha para poblar los Andes. La Pacarina era como el título de propiedad de una tribu. Demarcaba el derecho de posesión de las tierras tribales desde tiempos inmemoriales. Lo genial de este sistema era que la Pacarina significaba el lugar del amanecer. Del mismo modo que cada estrella tenía un lugar fijo en el firmamento en relación con las otras, cada tribu tenía su propio territorio bien fijado y podía vivir en armonía con todas las otras tribus. En cierto sentido, una Pacarina es literalmente un portal a las estrellas. Aquí, en la cúpula del cielo, están escritas las formas de pensamiento de la civilización andina. De noche, resplandece un firmamento de brillo inmaculado.
Aquí está la Vía Láctea, una banda brillante en el cielo centellea con tal intensidad que su gran espiral de polvo interestelar aparece con asombrosa nitidez. Oscura e insondable. Estas nubes negras reciben el nombre de llama, cóndor, perdiz, sapo, serpiente, zorro. El zorro y la llama. Imágenes en el cielo nocturno de los Andes que serán cruciales en esta historia y que se reflejaban en sus tierras sagradas. Los incas concibieron de que este valle es sagrado por ser un reflejo en espejo de la Vía Láctea. Por ejemplo, utilizaron las formas de la naturaleza para representar las imágenes de las constelaciones andinas, como el caso de la imagen de la llama junto al pueblo de Ollantaytambo. Al igual que los antiguos egipcios, que veían al Nilo como una vía láctea terrestre y construyeron sus pirámides como un reflejo de Orión, la constelación del dios Osiris, también los incas veían a su valle sagrado como un reflejo de la Vía Láctea y utilizaban la naturaleza para configurar constelaciones. Por ejemplo, Hampatu, el sapo. Por encima de la ciudad de Urubamba, la forma de un cóndor que salía en el solsticio emprendía vuelo hacia el sol. Aquí en Pisac, la imagen de la constelación del cóndor, con las alas abiertas en actitud de llevar a los espíritus a la Vía Láctea. Para los incas, la Vía Láctea y los días de solsticio eran de suma importancia. Ellos creían que estos días eran un puente que conectaba al mundo celeste con el terrestre. El solsticio de junio era un día de ritual sagrado, porque ese día el sol salía en la Vía Láctea y establecía el puente hacia la tierra de los dioses. Además, en el solsticio de diciembre, al salir por la Vía Láctea, el sol abría las puertas de la tierra de los antepasados, permitiendo que los vivos consultasen a los muertos. El tiempo, marcado por el sol y las estrellas, de su importancia para nuestros ancestros no recordamos casi nada. Hicimos todo para olvidarlo. Tenemos relojes digitales. Y deberíamos saber que la manecilla grande es la luna y la pequeña es el sol. Todo está tomado del sol, la luna y las estrellas. Pero nadie ha olvidado. Esto es Huaylu Riti, una antigua montaña sagrada de Perú donde cada año 10.000 personas vienen a recoger agua bendita para sus iglesias cristianas. En los días de Huaylu Riti también se conmemora un antiguo rito indio. En el mito occidental, el cazador celestial Orión se enfrenta a la constelación de Tauro, cuyo omóplato está formado por las 7 estrellas de las Pléyades, una constelación que desaparece durante un mes. Los días previos a la reaparición eran cruciales para los campesinos y su calendario agrícola. Es el 7 de junio y esta gente viene a celebrar la salida de las Pléyades. Pero la fecha varía a lo largo de extensos periodos de tiempo y es un factor de crucial importancia en este relato. Porque nos lleva a otra época lejana, cuando los pueblos de los Andes experimentaban un Pachacuti, el fin de un mundo. Un Pachacuti, el fin de un mundo. El temor por el Pachacuti y la creencia de que podían verlo escrito en las estrellas es el punto central en la investigación del escritor estadounidense William Sullivan. La llegada de los españoles constituye un Pachacuti para los incas y los Andes, el fin de su mundo. Pero antes de eso, hay un mito anterior de inundación y diluvio, una versión andina de Noé y el arca.
En este mito, la llama dice al pastor que lleve a los animales hasta la cima del monte Vilcacotto, señalando a las Pléyades que se elevan sobre la montaña. Advierte al pastor que en un mes se producirá la inundación. Y mientras suben las aguas, la cima del monte se llena de animales. Ese zorro resbala y se moja la cola, por eso la cola del zorro es negra. En el mito, las enormes montañas como el Vilcacotto simbolizan el solsticio de invierno. Y así sabemos que buscamos justamente lo que dice la llama, la época en que las Pléyades se alzaban exactamente un mes antes del solsticio del 21 de junio. Creo que sus mitos eran un mensaje al futuro y querían asegurarse de que este mensaje sería entendido. Descubrimos que dejaron dos pistas: lo que pasaba en el solsticio de junio y en el solsticio de diciembre. Ahora el ordenador nos muestra los cielos en el pasado. Lo que buscamos es el tiempo en que las Pléyades reaparecieron al amanecer, exactamente un mes antes del solsticio de junio. Esto es lo que ocurrió en ese solsticio, las Pléyades asomando justo antes del amanecer del año 650 después de Cristo. Y esto es lo que pasó en el solsticio de diciembre. Aquí está la llama, seguida por el zorro, y al amanecer la cola del zorro está por debajo del horizonte. Así sabemos por qué la cola del zorro es negra, porque este hecho ocurrió en el 650 después de Cristo y el mito señala que ese año fue la era de la inundación. En torno al año 650 después de Cristo ocurrió algo terrible. Por primera vez estalla una guerra a gran escala para gobernar los Andes durante 8 siglos. Si Sullivan está en lo cierto, los mitos nos aportan dos claves. ¿Qué pudieron haber visto en los solsticios de junio y de diciembre? ¿Qué terrible acontecimiento hizo que los astrónomos andinos se fijasen en el cielo? La clave está en la gran importancia de la Vía Láctea como un camino hacia el mundo de los muertos y los dioses. Y esto es lo que pasó. En el solsticio de junio del 650 después de Cristo, la Vía Láctea no estaba ya en el horizonte cuando salía el sol. Eso significaba que las puertas a la tierra de los dioses se habían cerrado. Los mitos dicen que Viracocha, lleno de pena, abandonó este mundo. Y de hecho, los agricultores recuerdan el inicio de una gran guerra, un cataclismo que destruía el equilibrio que el dios había construido. Lo que los chamanes andinos vieron fue un Pachacuti, un fin del mundo. Así, el puente hacia los dioses desaparecía para siempre. Mientras tanto, los Andes se convertían en víctimas de un estado altivo y brutal. Los gobernantes militares de Huari impusieron duros tributos y trabajos forzados. Los que se resistían eran eliminados en rituales sangrientos. Estas interminables paredes de piedra cuentan la historia de la pesadilla que se precipitó en los Andes. Los señores de Huari obligaron a los campesinos de esta región a que las construyeran. Numerosas barracas como campos de concentración, donde los funcionarios de Huari podían vigilar el trabajo forzado, recaudar impuestos y controlar la producción de objetos de lujo. Las tierras altas andinas implosionaron, tribu contra tribu, valle contra valle. Surgió una nueva élite, los guerreros, cuyo objetivo era someter a los campesinos y perpetuar la guerra a sus expensas. Los campesinos se consideraban descendientes de las estrellas. Los guerreros se comparaban con los planetas, libres para vagar entre las estrellas. Los estudiosos afirman que los pueblos andinos no conocían los planetas, pero en este cielo cristalino parece difícil pasarlos por alto. Un cronista hizo una lista con todos sus nombres y tenían un sorprendente parecido con los dioses planetarios de Grecia y Roma. Chaska Collior, la bella mujer de pelo rizado, era Venus.
Aucha, el dios del tiempo, la justicia y la recompensa, era Saturno. El dios de la guerra, Acayoch, era Marte. Cuatahuililla, el mensajero, era Hermes o Mercurio. Y Pirúa, de donde puede venir el nombre de Perú, era el rey, el dios supremo, Júpiter. En este periodo, Viracocha, el dios que se había marchado, también fue visto bajo otro aspecto. Estos son restos de un templo inca dedicado al dios supremo Viracocha. Los españoles creyeron que esta era una palabra inca que significaba lejos desde el mar. Pero los incas se rieron porque la palabra viene de una región totalmente distinta y de una lengua que se hablaba en el lago Titicaca, donde se originaron los dioses. Y allí significa plano inclinado del mar celestial, pero ¿inclinado en relación a qué? Lo que se indica es la trayectoria descrita por el ecuador del Sol respecto al plano del ecuador terrestre. Y la posesión de este conocimiento era la clave para entender la precesión y el movimiento de las estrellas. El fenómeno astronómico de la precesión era el gran misterio que fascinaba a nuestros antepasados y no es difícil explicar. ¿Lo recuerda? La rápida rotación alrededor del eje es como la rotación diaria de la Tierra. Pero hay un pequeño retraso de esta rotación. Un giro excéntrico del eje se produce cada 26.000 años. Desde la Tierra parece que las constelaciones viajasen a través de las épocas. Al aparecer detrás del Sol en su salida, cambian en periodos de poco más de 2000 años. Los conocemos como las eras de Piscis, Aries, Tauro. El zodíaco, tal como lo concebimos, tiene 12 constelaciones. ¿Compartían los incas este concepto? Los campesinos indígenas me han dicho que sí. Tenían un sistema de 12 casas en el cielo. Y allí hay restos de 12 templos, dedicados a cada uno de los 12 linajes reales incas. Los símbolos son distintos, pero el significado parece el mismo. El dios Viracocha se convierte en el regidor de este eterno movimiento y se identifica con Saturno. Como ocurre en el mito griego con Van Di, el dios creador de China, dioses que distribuyen el tiempo y la precesión. Saturno era llamado el padre del tiempo, porque efectuaba un periodo más largo que cualquier planeta en torno al Sol. Y los antiguos utilizaban a Saturno para rastrear el inmenso trayecto del tiempo procesional a través de sus conjunciones con el planeta Júpiter. Para medir esa distancia de 26.000 años existía este atajo. Saturno y Júpiter se unen cada 20 años. Cada conjunción ocurre a una tercera parte de su paso a través del zodíaco, pasando ligeramente por su anterior ubicación. Después de 40 conjunciones, unos 800 años, vuelven a su lugar de partida. Un atajo a la precesión desconocido por nosotros durante mucho tiempo. Pero los pueblos andinos lo sabían muy bien. Aquí, en este templo, los sacerdotes ejecutaban 40 danzas. Los incas contaban las tribus por unidades de 40. El número sagrado 40. La clave para calcular la precesión de los equinoccios y el símbolo del eterno retorno aparece en el ritual. Desde la ciudad de Cuzco se difundían 40 líneas rectas a partir de dicho centro. Aquí surgió un nuevo poder en los Andes, los incas, durante un momento breve, brillante en el tiempo. Su aparición queda oculta en los mitos. Los narradores dicen aún que el dios Viracocha bendijo a sus antepasados al dejar este mundo y dio su apoyo a los incas para asegurar sus derechos en este mundo. Bill Sullivan cree que también este mito tiene otro significado.
Los incas asimilaban su mítico antepasado, Manco Cápac, al planeta Júpiter. Y el mito señalaba una conjunción de Saturno y Júpiter que anuncia al mundo entero cómo los incas, con la bendición de Viracocha, habían llegado para gobernar en los Andes. Una forma de legitimar su derecho al poder. Pero por alguna razón los incas van más allá. Algo importante sucedió que les hizo empezar a comportarse de un modo muy diferente. Según una tradición, el imperio inca nació bajo la sombra de una profecía. Su origen se sitúa en torno al año 1440, menos de 90 años antes de la llegada de los españoles. Los incas son solo una tribu más entre muchas, y su valle de Cuzco está siendo invadido por un enemigo odioso. Su viejo rey está en retirada, está desesperado, pero no solo por ese ataque enemigo. Dentro de 5 generaciones, dice a su hijo Yupanqui y a sus generales, habrá un fatal Pachacuti, un final de los tiempos, y la totalidad de los Andes será destruida. Pero su hijo, el príncipe Yupanqui, no quiere rendirse, aparta a su vacilante padre y se hace con el mando. Al contrario que su padre, Yupanqui no estaba dispuesto a aceptar la derrota. Propuso algo diferente, una visión revolucionaria, crear un imperio del sol. Esto suponía embarcarse en una misión sagrada, salvar de la extinción a la civilización andina. Los cronistas rechazan esto como una fantasía. Pero si esta profecía existió de verdad, su impacto pudo ser un motivo poderoso para explicar qué ocurrió. El príncipe Yupanqui asume un nuevo y significativo nombre: Inca Pachacuti, el que derriba el mundo. Parece arrastrado por un extraño sentimiento de urgencia. Partiendo del estrecho valle de Cuzco, él y sus 4 sucesores inician un curso de expansión. En una de las más inaccesibles regiones de la Tierra, conquistan un imperio de una extensión similar a la existente entre Canadá y el Caribe, o desde Islandia al Sáhara, en un breve periodo de solo 80 años. Abolieron horrores tales como el canibalismo y la explotación de los campesinos por la clase guerrera, y restauraron la paz después de 8 siglos de continuas luchas. Así se impusieron sobre los otros. Llamaron a su reino el Imperio del Sol. El Inca Pachacuti no pudo recuperar la antigua paz de Viracocha. Favorecer a los campesinos oprimidos podía crear conflictos con los guerreros. Para evitarlo, ofreció a estos últimos el prestigio de participar en la creación del Imperio del Sol. Y así, la trayectoria de los guerreros se iluminaba con las imágenes del sol y de brillantes estrellas y planetas. Existía un sentido y un objetivo. En todas las empresas de los incas había un reconocimiento de profunda tristeza, como también un sentido de la belleza y un placer en el riesgo ante la posibilidad de una tragedia. Si había que luchar en muchas batallas, había que superar muchos obstáculos, pero por encima de todo, había un extraño y poderoso carisma que defendía a los pueblos andinos que tenían su centro en el Cuzco. Esta es una de las mayores atracciones turísticas del hemisferio occidental, Machu Picchu. ¿Pueden imaginar el aspecto que tenía esta ciudad inca en sus días de esplendor? A diferencia de otros imperios, los incas no malgastaron su talento erigiendo templos profusamente adornados. Por el contrario, construyeron en la tierra. Por todos los Andes, los incas impusieron un férreo sistema donde cada tribu conquistada trabajaba por el bien común. El dinero era desconocido y la propiedad privada estaba severamente limitada. La grandeza se consiguió centrando todas las energías en la construcción de terrazas, sistemas de riego y carreteras.
Aquí, para provecho de los viajeros, los incas construyeron un refrigerador natural. Afuera el sol está en su cenit, pero dentro la temperatura es 20 grados más fresca. El viento sopla en este corredor y se puede ver cómo tallaron repisas. Ponían tablas encima y allí guardaban alimentos. El viento soplaba por arriba y por abajo, refrescando y secando esos alimentos. Al intentar restablecer la armonía de los tiempos de Viracocha, su principal preocupación era la restauración de la magnificencia perdida. Para crear un imperio que no conociese el hambre, construyeron almacenes de alimentos en todas partes. La comida se podía transportar a cualquier lugar del imperio en pocos días para alimentar a la gente hambrienta. Almacenes como este, colocados en lo alto sobre estos riscos donde se guarda maíz que el viento de este valle mantiene seco y evita que se pudra. Con el mismo espíritu, los incas trabajaron sin descanso para desarrollar mejores tipos de cultivo. Este lugar, Moray, es una estación de experimentación agrícola y se usaba para adaptar las plantas alimenticias de altitudes más bajas a otras más altas. La planta se cultivaba abajo y cada año se subía un poco hasta llegar a lo alto. Así se preparaban cultivos genéticamente modificados para resistir las condiciones de las zonas altas. ¿Qué impulsaba a los incas? ¿Qué hizo que Pachacuti y su padre mirasen al cielo? Los incas han sido acusados de glorificar y manipular su propia historia. Veamos el testimonio de un grupo completamente distinto. Las tribus conquistadas de Huarochiri. Según sus leyendas, hay una llama en el cielo que baja de la Vía Láctea y bebe todo el agua del mar cada noche. De lo contrario, el mundo se destruiría. Y miren esto. Esto es lo que veían Pachacuti y su padre. Igual que en el 650 después de Cristo, cuando un zorro se hundía, ahora es el turno de la llama. Pero aún más importante es esto que veían los sacerdotes astrónomos. La trayectoria del Sol a punto de separarse de la Vía Láctea. Este sería el puente que llevaba a la tierra de los antepasados, lavados en las riadas del tiempo. ¿Era esta la profecía? ¿Que el muerto ya no volvería más para instruir a los vivos? ¿Fue esta la terrible debilidad de los incas, la certeza de que una catástrofe cósmica llegaría de los cielos? Pachacuti no podía permanecer impasible mientras su tradición sagrada corría peligro. Si era cierto que los hechos en el cielo influían en la tierra, ¿era posible lo contrario? ¿Podían las acciones humanas alterar el curso de las estrellas? Yo creo que era así como Pachacuti concebía la guerra. Una guerra contra el tiempo, porque el tiempo era despiadado. Y por eso había que detenerlo. Yo no conocería esta historia si no hubiese dado con la crónica española del sacerdote Martín de Murúa, uno de los pocos conquistadores que vio los hechos desde la perspectiva de los indios. En esta crónica, Sullivan encuentra más evidencias que avalan su postura. Martín de Murúa registró una leyenda del comienzo del reinado del Inca Pachacuti. En ella, un anciano con barba provoca grandes lluvias que amenazan con ahogar a Cuzco, haciendo sonar la sagrada caracola. El Inca Pachacuti va a buscarlo. Todo esto puede reflejar un acontecimiento histórico. Fuertes lluvias amenazaban la capital del Cuzco. Pero el mito menciona también un acontecimiento astronómico. Se trata de la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno.
La verdadera alarma para los incas era que esta conjunción de planetas tuviese lugar en el mismo punto que en el 650 después de Cristo. Habían pasado 40 conjunciones y ahora Saturno y Júpiter ocupaban justamente el mismo lugar en el cielo. La misma conjunción que 8 siglos antes había anunciado el colapso inminente del mundo anterior. Como todo andino, Pachacuti creía que las señales del cielo anunciaban lo que pasaría en la Tierra. Pero si cambiaban los hechos en la Tierra, ¿se podría alterar el curso de las estrellas? Por ejemplo, si él podía impedir que el mundo cayese en el caos y en el derramamiento de sangre y restauraba el orden de Viracocha en la Tierra, ¿podrían los cielos evitar sus fatales conjunciones? ¿Se podía eludir el destino? Martín de Murúa cuenta que así lo hizo emprendiendo una reforma religiosa. Pachacuti transformó la ciudad de Cuzco en el ombligo de la tierra, con el sol como centro de la religión. El Coricancha, el templo del sol de Pachacuti, estaba revestido en oro, y de aquí salían 40 rayos llamados seques, que señalaban al horizonte. Junto a estas líneas hay santuarios naturales, y cada tribu era responsable del mantenimiento de uno de esos santuarios. Y así, como si fuera una telaraña gigante, todos los pueblos tribales de los Andes, los descendientes de las estrellas, estaban ligados con el sol que ocupaba el centro. Y él instituyó esto, la Intihuatana, que literalmente significa para amarrar el sol. ¿Pero amarrar el sol para qué? Para ligar con la religión solar a todos los pueblos tribales de los Andes. Cada tribu descendía de una estrella propia. Si las estrellas no podían moverse en relación al sol, entonces ellos podían ganar la guerra contra el tiempo. Y Pachacuti se convirtió en soberano de todos. El día del solsticio de diciembre, el día en que el puente hacia los antepasados estaba abierto. Ese día, 10.000 llamas fueron sacrificadas en todo el imperio. Su sangre fue bendecida y colocada en pequeños cuencos de cerámica. Los mensajeros llevaron los cuencos a todo el imperio para arrojarlos en la cima de cada colina o montaña. De todas partes del imperio, las tribus enviaban delegaciones aquí, a Cuzco. Cada una llevaba 2 niños inmaculados. Algunos de esos niños eran sacrificados aquí, en Coricancha, en el más solemne de todos los rituales, conocido como el Capacocha. Todas las delegaciones eran acogidas en Cuzco para la santificación, y desde allí regresaban a su tierra natal con los niños supervivientes. El significado del Capazcocha había sido un enigma desde el principio. Yo creo que su secreto está en el significado de la misma palabra. Capac era el rey sacerdote y astrónomo, y Cucha significa súplica, la súplica del rey, porque era gracias a esta súplica del Inca que los niños sacrificados viajaban a las estrellas. Gracias a la crónica del sacerdote Murúa, conocemos ahora las verdaderas palabras de la súplica. Que el sol y la luna sean jóvenes para siempre. Que la tierra siga en calma. Ama Pachacuti. Y que haya paz. Pero con todo un imperio bajo control y en paz, ¿dónde estaba la guerra? Creo que existía solo una guerra para los incas, la guerra contra el tiempo. A lo largo de las sendas que partían de la sagrada Cuzco, atravesando montañas y hondonadas en continuas líneas rectas, los niños acudían al sacrificio.
Aún los encontramos allí, acompañados de sus muñecos, pequeños cuyo destino era llevar al cielo las súplicas del mundo. Una resonancia fascinante se estableció entre extremos de horror y belleza. Había que anticiparse e impedir el cumplimiento de la profecía para salvarse de la destrucción. Este fue el secreto de la familia real y de un pequeño círculo de iniciados. Pero este secreto grabado en los muros también era conocido por otros astrónomos. Creo que en México una profecía similar hizo a los aztecas librar su propia guerra contra el tiempo, pero con terror, alimentándolo al sol con decenas de miles de víctimas sacrificiales. Al luchar contra la misma terrible visión del futuro, los incas recurrieron a las aguas del dolor en lugar de a las de la cólera, y así enviaban niños inmaculados como emisarios a las estrellas, emisarios con un desesperado mensaje para abogar por la humanidad ante los jueces del cielo. Este ruego, llevado al cielo por las almas de los niños sacrificados, revelaba el sentimiento de que el Creador había abandonado a su creación. Esto, creo, fue la estrategia desesperada que los incas aplicaron para evitar el fin del mundo. Pero si quieren hacer reír a Dios, cuéntenle sus planes. ...1492, más lejos, hacia el norte, los españoles descubren el Nuevo Mundo. Y poco después, el imperio azteca de México, desconocido por los incas, es aniquilado. Solo unas décadas después de que el gran inca Pachacuti fundase el imperio inca, el más grande de su tiempo. El quinto gran inca, el último de ellos en gobernar, Huayna Cápac, yace moribundo por una enfermedad desconocida. Es el flagelo de la viruela que los europeos trajeron al Nuevo Mundo y ahora les precede. La historia dice que sus últimas palabras fueron estas: entonces voy a ser el último, la guerra está perdida. Creo que lo que realmente le conmovió fue lo mismo que el inca Pachacuti había visto y temido: el camino del sol, partiendo de la Vía Láctea, y la creencia de que la entrada en la tierra de los muertos, en el mundo de los antepasados, estaba cerrada. Y este hecho se acentuaba por una única conjunción de los 5 planetas visibles, un hecho registrado hasta en China. Venus y Mercurio se unían con Júpiter y Saturno, y con Marte, el planeta rojo de la guerra. Los otros 4 no se detendrían, pero Marte se quedaría rezagado en el cielo y contemplaría la destrucción inminente. La viruela que mató al último inca acabaría con la mitad de la población y doblegaría el ánimo de la gente. La aparición del fenómeno que hoy conocemos como la corriente del Niño azota el país y destruye las tierras costeras. Estalla una guerra civil entre los aspirantes a reinar, destruyendo la confianza de la gente en un liderazgo justo. Solo entonces llegaron los conquistadores españoles. Esto es todo lo que queda del Templo del Sol, el corazón del Imperio Inca. Estos muros estuvieron recubiertos de oro para reflejar los rayos del sol. Los conquistadores españoles lo arrancaron, y sus restos yacen ahora empequeñecidos por el monasterio dominico que se construyó encima. Nada podría simbolizar mejor el efímero brillo y la trágica desaparición del Imperio Inca. To the sun that was floating on the breeze. Los chamanes andinos fueron aniquilados, torturados, mutilados, golpeados hasta la muerte, desmembrados, quemados vivos.
El gran río del conocimiento que fluía por los Andes quedó agotado, reducido a polvo, a una caricatura de sí mismo. Los exterminadores contaban con delatores, hombres pequeños con rencores pequeños, hombres asustados agarrados a las negras faldas de los curas. Mientras la voz de los Andes se silenciaba, lo que quedó fue un legado, relatos deformados por el tiempo, mensajes codificados, mitos. Los incas se esforzaron en crear paz y justicia, para unir a las tribus guerreras, para crear magnificencia y belleza. Construyeron un sistema de carreteras de una distancia parecida a la que hay entre La Habana y la bahía de Hudson. Cubrieron los Andes con terrazas e irrigaron los campos. Unos logros no igualados por China o Roma, o por cualquier otro imperio. Porque los incas hicieron esto en menos de un siglo, en una tremenda explosión de energía. ¿Por qué? Es posible que ahora lo sepamos. Sol radiante de los Andes, tú que caminas por el mundo, ¿por qué marchitas florecillas sin que lleguen a dar fruto? ¿Por qué secan los puquiales sin que beba el caminante?